nacido, Señor, y por tu muerte y resurrección, Señor, tenemos entrada hacia ti, Padre precioso. Estamos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Es tu palabra la que nos cambia, la que renueva nuestra vida, la que regenera nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Señor, y en esta hora ven a tomar el control, Señor eterno, de tu palabra preciosa en mis labios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Esté atento a la palabra de Dios, hermanos, amén. No deje que el enemigo le robe la bendición en esta tarde, amén. Si se está durmiendo, pues vaya y échese agüita, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quise empezar con este texto, porque este texto no es para el pueblo de Dios. Este texto es para los principales, para los sacerdotes, para los guías del pueblo de Israel. Y Dios está aquí levantando, hermanos, un juicio grande para aquellos que guiaban al pueblo de Israel. Amén. Para aquellos que guiaban, que deberían destruir a su pueblo y no lo hacían. Y Dios está, mire qué duro es ese Dios para aquellos a los que Dios llama, hermanos, a una encomienda. Y recordemos que estamos viendo, amén, los 5 ministerios, amén, de servicio al Señor, que son los principales, hermanos, que Dios llama. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y le dice a esos sacerdotes, por cuanto desechaste el conocimiento, por eso les dice, yo te voy a desechar del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, hermanos, Dios es un Dios justo, un Dios de amor, pero Él es el mejor Dios que hace justicia. Amén, hermanos. Y aquí el Señor está diciendo, hermanos, a sus líderes que se olvidaron de la ley de Dios, que se enfocaron en otros caminos. Y aquí lo importante, hasta el día de hoy, hermanos, Dios sigue exhortando a los líderes, a los pastores, a aquellos que ha llamado a ministrar, hermanos, a guiar, a apacentar el rebaño del Señor, que estemos parados, hermano, en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Que estamos a veces peligrando, hermanos, de desviarnos. Pero ¿por qué, hermanos? Hay hombres que un día estuvieron en la brecha y caminaron y guiaron a un pueblo, hermanos, conforme a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque no se desligaron de la ley de Dios. Pero, hermanos, basta tan solo en un poquito de descuido para verse ya, hermanos, salido del camino. Por tanto, Dios aquí sigue diciendo a los líderes, hermanos, aquellos que han llamado a ser ministros, hermanos, de una congregación, amén, que no nos apartemos de la ley de Dios, que no nos apartemos de la ley de Dios, porque hay una responsabilidad muy grande delante de Él. Usted no tiene responsabilidad ni va a dar cuentas a Dios por la grace, solamente aquel a quien Dios puso para que fuera guiando a su rebaño. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a dar cuentas a Dios por lo que Dios le puso a usted y lo llamó, y no está haciendo la encomienda, o la está haciendo. Pero, hermanos, el pastor es el que va a dar cuentas a Dios de que usted tenga el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía, la que, hermanos, nos hace caminar conforme a los preceptos de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna. Amén, hermanos. Hermanos, y también yo quiero que abra la escritura ahí en 1 Corintios 12, 1, 2. Dios está interesado a que usted, como pueblo de Dios, hermanos, no esté en la ignorancia. Porque para eso Dios puso, hermanos, a un líder, a una cabeza, hermanos. La cabeza es Cristo, pero Dios puso, hermanos, a alguien que vaya guiando, explicando, enseñando su vida. Y aquí en 1 Corintios 12, del 1 al 2, Pablo está diciendo, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios está interesado en que usted sea un hombre, una mujer, el cuerpo de Cristo, con un conocimiento amplio de su palabra.
¿Cuántos dicen amén? Y mire, hace una comparación. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os ha llevado, se los llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué nosotros antes, hermanos, estábamos bajo un liderazgo erróneo que no estaba basado en la ley de Dios? Por tanto, nos enseñaban a adorar lo que no se debe de adorar. ¿Cuántos dicen amén? Antes usted adoraba a un yeso, a un pedazo de madera, adoraba lo que sus padres le inculcaban, porque esa era de generación en generación una religiosidad y una tradición debido a los líderes, hermanos, que no estaban basados a la ley de Dios. Éramos ignorantes. Y a ti y a mí y a todos, hermanos, los que no teníamos, hermanos, las vendas caídas de nuestros ojos a través de su palabra, podíamos adorar, hermanos, porque éramos ignorantes de la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Dios dice aquí que Dios no quiere que usted siga siendo un ignorante de la palabra, de los misterios de Dios, porque Dios quiere que alumbre la luz de Dios sobre tu vida, para que tú seas luz a los demás, a los que andan en la ignorancia, en las tinieblas, en el error de su vida y su corazón, que van a ir como final una condenación eterna. Entonces vamos a hablar en esta hora el quinto y último, hermanos, ministerio, hermanos, de maestro. Amén. Allí en Efesios 4:11 vamos a ver el último ministerio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ya lo vimos esos dos, a otros evangelistas, ya lo vimos, a otros pastores, y que dice, hermanos, y maestros, que es el último. Amén. Los maestros son la quinta categoría, hermanos, de los dones ministeriales impartidos sobre la iglesia del Señor. Está, hermanos, indicado por el hecho, hermanos, que es el quinto, hermanos. Y vemos que es un ministerio, hermanos, importantísimo también. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Está indicado por el hecho de que había profetas y maestros en la iglesia, hermanos, de Antioquía. Maestro era un ministerio distinguido, y lo podemos ver en Hechos, hermanos, 13:1. Amén. Cuando dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Sí? Y vemos, hermanos, que maestros están enumerados junto con apóstoles y profetas como oficios, hermanos, que Dios había puesto en la iglesia. ¿Sí? Allí en Primera de Corintios 12:28, hermanos, voy a ir apresurado, no puedo esperar a que usted lo encuentre, pero haga el esfuerzo de poder hojear la palabra de Dios. Sí, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros. Aquí vemos, hermanos, que el tercero que aquí menciona Pablo es el de maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Cada vez vamos a estar hablando punto por punto, hermanos. Los que ministran, los que tienen don de lenguas. Por otro lado, hermanos, allí en Efesios 4:11 habla maestro. Entonces vemos aquí, hermanos, que el llamado a ser maestro, vemos, hermano, que el término puede meramente indicar maestro como una función del pastor también, porque está dentro de los 5 ministerios. Amén. En la iglesia puede haber maestros de niños, maestros de escuela dominical, pero aquí estamos hablando de las principales funciones, hermanos, para la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Y más adelante vamos a ver ese punto de maestros en general, cuando Dios pone sobre cada uno de ustedes, amén, la habilidad de poder enseñar, de instruir, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero aquí vemos este ministerio que también va ligado con el oficio de pastor. Está pastor, maestro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
La enseñanza, hermanos, está enumerada como un don ministerial, un don espiritual. Allí en Romanos, hermanos, 12, 6, 7, dice su palabra, Romanos 12, 6, 7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Dios nos da conforme a su medida. Dios nos da conforme a su voluntad. Dios derrama a cada uno como Él quiere. Dios da dones y oficios, ministerios, hermano, como Él quiere. Él lo reparte como Él quiere, no como yo deseo, no como yo quiero, porque Él es el Rey y Él sabe cuánto y a cómo y dónde, a qué horas te da, hermanos, lo que Él quiere para que tú bendigas al cuerpo de Cristo. Hermanos, Pablo se refiere a sí mismo como un constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ahí en segunda de Timoteo, hermanos, 1:11, él mismo está mencionando, del cual yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Estamos viendo, hermanos, amén, el último ministerio, hermanos, amén, de esos 5 dones ministeriales, que este ministerio principalmente, hermanos, está adjudicado al pastor, porque el pastor también hace la obra de maestro. El pastor enseña, instruye, capacita, hermanos, para la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, entonces cuando Dios habla, la gran comisión infiere fuertemente que la enseñanza es de gran importancia, de primera importancia en la obra, que la obra continúe, que la iglesia siga para adelante. Cuando Dios habla, y en Mateo 28, 19 al 20, dice: el Señor está haciendo la orden, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelve a decir nuevamente: id a ser discípulos, id y levantar alumnos, id y levantar aprendices, que aprendan la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios, hermanos, a prepararlos, no solamente a aventar la semilla y se van, no, sino que día a día, momento a momento, estar, hermanos, el pastor está ahí instruyendo, enseñando, capacitando, hermanos, soldados de Jesucristo, preparados para saber usar la palabra de Dios, para presentar defensa contra las acechanzas del diablo. A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. Allí en el último versículo, en el versículo 20, dice: y enseñándoles. El llamado, el verdadero pastor se preocupa para que usted aprenda, para que usted no sea llevado, hermanos, de aquí para allá, para que usted levante defensa, para que usted no ignore, hermanos, los propósitos de Dios en su vida, las bendiciones que Dios tiene para usted en su vida, que usted no ignore las consecuencias de separarse de ese Dios. También, hermanos, el equilibrio de la palabra, no solamente un equilibrio, amor, 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 misericordia, sino también el equilibrio perfecto que nos da la palabra de Dios, las consecuencias de cuando, hermanos, nosotros persistimos en estar faltándole al Señor. Hay un equilibrio en el cual la iglesia tiene que ser capacitada, preparada para toda buena obra, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice: enseñándoles. El pastor debe de ser maestro, porque es uno de los requisitos que Dios ordena, hermanos, para aquellos que quieren, hermanos, ejercer el obispado. Pastores llamados los ancianos, no son los personas de edad. Habla de alguien preparado, de alguien capacitado.
¿sí? Dios nos ordena a cada uno de los que fuimos llamados a ejercer un oficio, un ministerio dentro de la iglesia, que usted sea enseñado, que usted sea capacitado, que no nomás venga a oír y no le entienda. Hermanos, la responsabilidad de un siervo de Dios es que usted se capacite, es que usted crezca en el conocimiento del Señor Jesucristo, que sea preparado, que sea equipado como hombre, como mujer, como esposa, como joven, en todas las áreas, porque Dios prepara, hermanos, al ejército poderoso que ha dejado en esta tierra para luchar contra las huestes del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está hablando de la responsabilidad grande. Hermanos, aunque la enseñanza era una parte de casi todos los ministerios, escúchenlo bien, del Nuevo Testamento, había algunos cuyo principal llamado era aquel de enseñar la palabra de Dios. Hermanos, no hay duda. El ministerio, hermanos, del pastor podía ser identificado como maestro. Amén. Al Señor Jesús le decían rabí, le decían maestro, porque Él enseñó, Él llamó a sus discípulos y los capacitó. ¿Cuántos años, hermano? ¿Cuántos años los capacitó? 3 años. Ellos no fueron unos ignorantes. Vino el Espíritu Santo sobre su vida y entonces, hermanos, fueron hacedores de lo que ellos estaban escuchando. Hoy no hay excusa de que usted no viva y no practique lo que usted está aprendiendo, porque lo mismo, hermanos, que recibieron los apóstoles en el día del Pentecostés, lo tenemos usted y yo. Nos dio poder, hermanos, cuando venga sobre nosotros, que el Espíritu Santo, lo mismo que los apóstoles tienen, tenemos nosotros, los hijos de Dios, porque la promesa es para todos y por cuanto los que estén lejos. No hay excusa para volver atrás. No hay excusa para desanimarse. No hay excusa para detenerse. No hay excusa para estancarse, porque solamente lo hace quien se ha deslindado del Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra maestro, hermanos, describe otra función del pastor. Escúchelo bien. Y designa un ministerio específico y reconocido dentro de la comunidad de la fe. No todo maestro tiene que ser pastor, hermanos. Amén. Pero el pastor tiene que ser maestro. No sé si me entiendan. Hay maestros en la iglesia y no, tienes que ser pastor, no. ¿Sí? Ese es un don, un ministerio que Dios da. Pero el pastor tiene que ser maestro. Usted no tiene que ser pastor para ser maestro. Dios lo levanta con la capacidad, con la inteligencia, con la gracia que muchos no tienen para enseñar, para instruir a un grupo, hermanos, porque Dios está sobre su vida y ese es el llamado que Dios. Pero no necesariamente tiene que ser pastor, pero el pastor sí tiene que ser maestro. Amén. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sabe? Porque enseñar es parte del ministerio pastoral. Y vemos, hermanos, ahí en 1 Timoteo 3:2, hermanos, es uno de los requisitos para ser pastor, que éste sea capaz de enseñar. Así es que, hermanos, en lo que estamos viendo allí en el libro de Efesios, esto involucra, hermanos, al pastor y maestro, pastor, maestro. Más adelante vamos a ver en otros versículos que está hablando ya del ministerio de maestros, pero a nivel, hermanos, iglesia. Amén. Dice aquí en 1 Timoteo 3:2, ese es uno de los requisitos para el pastorado. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Qué dice al último, hermanos? Apto para enseñar. Porque su trabajo consiste básicamente en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Ve, por eso yo empecé con ese texto, hermanos.
Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. El conocimiento de Dios. ¿Dónde están los maestros? Yo me he topado con muchos jóvenes, con muchos miembros, hermano, que a lo mejor el pastor sí les enseña, pero ya es problema de ellos que no entienden, que se sientan y no, nada más escuchan, oyen pero no escuchan. Amén. Ya eso, hermanos, usted lo sabe, ya es cuestión de usted, pero hermanos, la responsabilidad grande de un siervo de Dios es que el pueblo sea enseñado, instruido, capacitado. Amén. Entonces, hermano, los ancianos, ahí en primera de Timoteo 5:17 también vuelve a decir el requisito, hermanos, de un pastor. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar, ¿y qué dice? Y en enseñar. ¿Sí me explico? Estamos en el quinto ministerio, hermanos. Y este se refiere, hermanos, también al pastor. ¿Sí? Además de predicador, hermanos, el apóstol Pablo, él consideraba que también tenía el don del ministerio de ser maestro. Él escribe a Timoteo, allí en 1 Timoteo 2:7, vaya conmigo, hermanos. Él le dice que Dios lo nombró heraldo y apóstol del evangelio y además maestro de los gentiles. ¿Sí lo tiene, hermanos? 1 Timoteo 2:7. Para esto dice: yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Qué nos está diciendo? Que el pastor es el que guía, es el que enseña, es el que, hermanos, predica la palabra de Dios, es el responsable. Por eso muy fácil es usted estar ahí. Ay, el pastor debería de hacerle así todo. No, véngase y póngase en el lugar del pastor. Y aunque usted se pusiera, no lo puso Dios a usted. Hay alguien a que Dios escogió. Amén. Y aunque usted se dijera que tiene mucha capacidad, pero no fue el escogido usted, déjeme decirle. Quien Dios escogió fue a Luis Zaragoza López, con un gran privilegio, pero con una grande responsabilidad ante Dios de presentar a cada uno de ustedes como Él lo tiene que hacer, la encomienda que Dios le mandó. Es muy fácil estar diciendo desde allá sentado: ay, ¿por qué no se debe de hacer aquí? ¿Y por qué no hizo esto? Y porque sí. Pero ¿por qué no te pones en los zapatos del pastor y vienes tú y tomas el lugar y la responsabilidad del pastor, que un día no va a dar cuenta solamente de su vida, no va a dar cuentas de su hogar, de la encomienda que Dios le dejó, sino también de cada uno de ustedes? Levante su mano quien quiere ser ese responsable. Yo con todo mi corazón le digo: vámonos, mi esposo, y aquí se queda alguien responsable. Pero como no somos Dios para decirle a usted: Luis, tú vas a ser el pastor. El único que tiene la autoridad y el poder de escoger es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo le dice allí, hermanos, 1 Timoteo 2:7: para esto yo fui constituido predicador. El pastor tiene que predicar. Y predicar conforme lo que dice la palabra de Dios, porque hay muchos que empiezan del Génesis y acaban en el Apocalipsis y se hace un revolujadero. Nos ha tocado ver a muchos, hermanos, que rápido sabes que no tienen conocimiento, hermanos, cómo se estructura un sermón. Y empiezan hablando desde Noé y luego terminan hablando con Judas y luego con Juan el teólogo, hermanos, y esa es una mezcla y la gente pues no sabe y pura palabrería. El Señor me reveló y me dijo que tú y que tú, y nada de enseñanza de la palabra de Dios. La importancia del ministerio, hermanos, docente, o sea, de los que Dios levanta como maestros. No sé si usted me está entendiendo la diferencia entre el ministerio, hermanos, de maestro, que ese es el pastor. Esos son grandes ministerios, apóstol, esos son los principales ministerios, a los
otros ministerios, oficios que Dios levanta como maestros dentro de la congregación. La importancia del ministerio docente, hermanos, se ve por el lugar que este ocupa en la lista allí en 1 Corintios 2:28. Perdón. 1 Corintios 12:28. Vaya conmigo. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermanos. Gracias a Dios por su hermosa palabra. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están entendiendo? Y lo dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, y viene desglosando todos los ministerios. Amén. Y vemos aquí, hermanos, la función de este ministerio era la explicación del pensamiento cristiano, de la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Hermanos, Jesús mismo dio una gran importancia en este ministerio. Recordemos, hermanos, la gran comisión. Amén. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que enseñarles. El maestro es un instructor. Pero no solamente, hermanos, es alguien que transmite conocimientos intelectuales, como en la escuela, amén, hermanos, sino alguien que edifica a la iglesia mediante la enseñanza. La palabra de Dios es la que te va edificando, la palabra de Dios es la que te va moldeando. ¿Cuántos dicen amén? La que te va enseñando, la que te hace nacer de nuevo, es la palabra de Dios, la que tú conoces. Cuando tú llegaste aquí, yo le pregunto a usted, ¿tiene el mismo conocimiento desde el principio que llegó usted aquí? ¿O ha ido creciendo de gracia en gracia? ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por la enseñanza de su palabra. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aún nosotros no lo sabemos todo, hermanos. No, vamos aprendiendo. Las mismas circunstancias, la palabra de Dios nos va guiando, nos va fortaleciendo, nos va haciendo maduros. Por eso Dios dice: creced de gracia en gracia, porque la palabra de Dios te hace madurar, te hace, hermanos, sin darte cuenta, tú ser maestro de otros. Tú enseñas a otros, estás pasando una dificultad y en medio de la dificultad alguien está viendo tu fidelidad, alguien está viendo que tú sigues adorando a Dios, alguien está viendo, hermanos, tú como sigues buscando su presencia. Tú eres maestro, eres apto para enseñar, no solamente de palabra, sino con los hechos, con tu fidelidad a Dios, con tu persistencia para seguir adorando, invocando y sirviendo con gozo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el oficio de maestro se dedica al estudio de las escrituras. ¿En qué, hermanos? En una profundidad, en una investigación. Hermano, déjeme decirle que las iglesias necesitan de maestros que asuman su ministerio didáctico, que alimenten a los santos, hermanos, con una sólida predicación expositiva. La predicación provee esa riqueza que es la palabra de Dios. Es una de las necesidades más grandes en las iglesias cristianas, hermano. Es muy triste saber que hay lugares, y la mayoría, me atrevo a decir, que duran 3-4 horas cantando, alabando, levantando sus manos, y qué bonito, pero ¿sabe qué? Es muy poco la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que es lo más importante, la que te llena, la que te nutre, la que te edifica, la que te enseña, la que quebranta nuestra vida. Su palabra es como el martillo que quebranta la roca, hermanos, y convierte nuestra alma, la que purifica nuestra vida, la que nos hace ser como el Rey de Reyes y Señor de Señores, la que cambia el pensamiento, los deseos, los sentimientos del corazón, la que nos hace ver nuestros errores y decir: Señor, yo te he fallado,
hermano, bendita palabra de Dios y bendita enseñanza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted no nos ha visto aquí con el libro del profeta tal, ¿verdad que no? Con el libro allá de Maldonado. No, hermanos, esto es suficiente. Esto es suficiente. Por eso aquellos sacerdotes, hermano, que se alejaban de la ley de Dios, y hasta ahorita hay muchos que están guiando, hermanos, al rebaño por otras sendas, por otras veredas, porque se han apartado de los mandamientos de la ley de Dios. Y la gente hoy ya no sabe la palabra, solamente sabe escuchar palabra de hombre. Lo que el pseudoprofeta viene y le dice, como los brujos, como los hechiceros, así está ahorita el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Pero ¿qué de lo que Dios dice? Dios no está interesado en que usted, hermano, aprenda otras cosas. Dios está interesado en que tú aprendas lo que Él quiere de ti, para que tengas vida y vida en abundancia, para que tu vida sea bendecida en esta tierra. Una de las más grandes necesidades de la iglesia en esta época es que haya verdaderamente maestros en la palabra de Dios. Pastor, maestro. Hermano, el ministerio de pastor y maestro, yo le vuelvo a decir, van juntos, ya que el pastoreo influye fundamentalmente en la alimentación de la congregación con la palabra, mientras que la enseñanza está orientada a la edificación de los creyentes, hermano. Pastor, maestro es un don que el Cristo resucitado, escúchelo bien, concede a su iglesia para el ministerio de su edificación. Los pastores sabemos que llevan a cabo varias tareas que son propias de su llamamiento y servicio. Voy a mencionar algunas que ya les he dado, hermanos. Alimentan a la grey. ¿Cómo la alimentan, hermano? A través de la palabra. Algunos que les cae de peso, ¿sí? Algunos que es algo que nutre tu vida, pero es la palabra de Dios. Y no te enojes conmigo, no te enojes con nosotros, enójate con el Rey, porque es la ley de Dios, la que hablamos, la que decidimos. Amén. Hay alguien que ordena que nosotros hablemos la palabra, su enseñanza, sus mandamientos. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que tú tengas vida y la obedezcas. Cuando Dios bendice a través de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a conocer a Dios? A través de su palabra. Amén. Alimentan a la grey. Lo vimos en Juan 10:9. Y el Señor dice: yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El pasto es la palabra de Dios. Nosotros somos ovejas. Dios está haciendo una comparación para que pueda entender de qué se alimentan las ovejas de pasto. ¿De qué se alimenta usted espiritualmente? De este manantial, de este manjar rico que llena mi vida, que nutre mi corazón. Cuando usted está desalentado, cuando usted está triste, aquí está Dios hablando a su vida, levantándolo. Cuando usted siente que está bien, hermanos, pero vas a la palabra y Dios reprende tu vida, hermanos, y redarguye nuestro corazón y nos señala de qué estamos fallando, para que sigamos caminando, hermanos, correctamente como Él quiere que lo hagamos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Déselo fuerte. Es la labor del pastor. En Ezequiel, hermanos, 34:23 dice: y levantaré sobre ellos a un pastor, y él los apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Él las alimentará, Él los guiará. Cuando vas ahí desviándote, hay alguien que te tiene que llamar atención para que vuelvas a caminar.
vuelvas nuevamente a retomar el camino. Te tiene que nutrir, te tiene que enseñar, te tiene que disciplinar, te tiene que dirigir, te tiene que enseñar a hacer las cosas bien para que seas bendecido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El pastor dirige a la congregación como los líderes responsables, hermano. En Juan 10, del 3 al 4 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es la dirección que Dios nos da, hermanos. Usted no puede depender solo, usted tiene que estar en el rebaño de Dios, donde Dios lo puso, no donde usted quiere estar. ¿Cuántos dicen amén? También en el Salmo 23 Dios nos da otro ejemplo, dice: confortará mi alma. La palabra de Dios conforta tu alma, conforta mi alma. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando vienes a este lugar, cuando tú tomas consejo del pastor: pastor, me siento así, no sé qué hacer. Miren, mi Ana, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Dios empieza a derramar sobre ti lluvia sobre el sequedal. Empieza a derramar ríos de agua viva. Empiezas a levantarte, empiezas a mirar, hermanos, la realidad, porque la oveja no tiene visión, pero hay alguien que a través de la palabra preciosa de Dios abre tus ojos y ves el panorama, lo grande que Dios ha sido contigo a través de lo que has pasado. Hay un pastor que Dios puso en este lugar. Confortará mi alma, Salmo 23:3. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. A veces guiarte por las sendas de justicia tal vez te parecerá injusto, duro, pero ¿sabe qué? Es el trabajo y la labor de un pastor que está, hermanos, amando a Dios a través, hermano, de usted. El pastor protege a los hermanos. ¿Y sabe cuál es la protección? Términos morales y espirituales. Término moral. La ley moral de Dios debe de abrir tu corazón. Cuando tú no haces cosas que están basadas a la palabra, es la corrección, es la vara que Dios ha puesto. Alguien, estás mal delante de Dios. Tienes que encaminar tu camino. No puedes seguir así, hermanos. La ley espiritual de Dios también, aquella que te dice tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que tener una conexión con Dios para que vivas en victoria, entiéndelo. El Hijo de Dios no puede vivir sin la conexión espiritual del Rey de la Gloria, porque si no hay presencia de Dios en tu vida, vives una vida de fracaso. Esa es la importancia del siervo de Dios. El creyente es ejercitado en una disciplina, hermanos, positiva para ti. Hermanos, quiero decirles estas palabras del don de enseñar. Pablo se refiere el don de enseñanza en su lista de Romanos 12:7. Dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Aquí está dando un imperativo, hermanos, de utilizar los dones diferentes que tenemos. Pedro también aparentemente menciona este don allí en Primera de Pedro 4:11. El don de la enseñanza. Primera de Pedro 4:11. Dice aquí su palabra: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Usted no piense, no, pues yo no soy maestro. No, usted debe de ser maestro en su vida diaria, empezando desde su casa. Si usted es padre, usted tiene que ser maestro de sus hijos. Enseñarle a sus hijos con sus hechos, con su vida.
Si usted es un obrero de maquiladora, yo no sé en qué se desenvuelve, usted tiene que ser un maestro, enseñar que usted es la luz y que Cristo vive en su vida y enseñarles a los demás el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos deslindarnos, hermano. Amén. Y miren lo que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que hace el pastor. Cuando habla, habla sustentado por la palabra de Dios. Eso es lo que usted hace también, hermanos, como un maestro en general, porque Dios nos dio a todos la capacidad, ¿sabe? Ay, es que no, usted tiene capacidades, pero cuando viene el don de Dios, cualquiera que sea, es una doble porción que los demás tienen. Sobresale, y no para su gloria, sino para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice: hable conforme a la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo hablemos tiene que ser sustentado por la palabra de Dios, no por lo que yo pienso, no por lo que yo creo. Amén. Porque si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted va a hablar cosas que son sustentadas por la palabra de Dios. Yo la otra vez escribí allí algo, porque me molesta mucho a veces que dicen ponen allí un rollo, perdón por la palabra, y he dicho, caray, pues no le pongo atención, pues si lo dice con palabras humanas, no, es un humanista lo que él piensa y dice. Yo dije, yo lo puse así, yo no pongo he dicho, yo mejor prefiero decir Cristo dice y poner el texto, porque ese sí trae un peso poderoso para nuestras vidas y para aquel que la oye. Lo que yo diga no me lo tome en cuenta, porque pues es mi pensar. Pero cuando usted pone un texto, Dios dice así, es la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y muchos, yo sé que en este día tú estás pasando, pero levántate, he dicho. Caray, no me interesa lo que tú digas, a mí me interesa lo que el Rey de Reyes me dice a través de su palabra. Por eso Pedro dice: si alguno habla, no que yo pienso, a ver, dímelo a través de la escritura. ¿Cuál es tu sustento bíblico? No, que yo me voy para allá y que quién sabe. Sí. ¿Dónde está el sustento bíblico? Santiago dice, no, unos dicen iré y traficaré y vendré, pero nunca dicen si Dios quiere. Porque como hijos de Dios vamos, hermano, bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el ministro, cualquier ministro de Dios, no va a hablar otra cosa más que la palabra de Dios, sustentado por la autoridad de la Escritura. Y si usted está instruido por la pura palabra, usted luego va a reconocer cuando alguien está desviado y está fuera de la autoridad de la palabra. Cuando mi palabra quiere sobresalir a la autoridad de Dios. Hay un pueblo capacitado, hay un pueblo que ha sido entrenado. ¿Sabe para qué? Para distinguir y discernir si la palabra, hermanos, está hablando con la autoridad de Dios. Amén, sustentado por la Escritura, por la palabra de Dios. Cuando Pedro aquí dice, cuando habla, si alguno habla, se refiere al que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¿Y qué estamos hablando? La palabra misma de Dios, la voz de Dios. Mi pueblo pereció. Tenemos tanta libertad, hermanos, nosotros de hablar del tema de los pastores, de la obligación como pastores. Y muchos siempre toman el tema de la obligación de las ovejas, pero aquí Dios nos habla a los pastores. Es su derecho ser enseñado, porque Dios nos lo ordena a nosotros, que usted sea instruido y capacitado, hermanos, y que conozca la defensa de su vida para que usted instruya a sus hijos con la bendición de Dios.
La enseñanza es la instrucción dinámica en la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es la enseñanza? Hermanos, son las promesas, los principios de una vida cristiana. Amén. Vemos, hermanos, que esto consiste en guiar, en orientar, en estimular a los que estamos educando. Yo recuerdo cuando las primeras veces que venían algunas hermanas que tenían sus niños, amén, pues eran vaguitos, no saben estarse en la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan, hermano? No, siempre, hermanos, o sea, esto es pero mire, cuando usted va siendo enseñado, usted instruye a sus hijos también. Y miren los niños que ya están acostumbrados a estar en la casa de Dios, están ahí tranquilitos. Ya saben qué es la casa de Dios, porque hay alguien que les está instruyendo, porque es una cadena. Tú vienes a ser instruido para tú instruir a tus hijos. Son una bendición, porque aún tus hijos hacen la diferencia dentro de la casa de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Gracias al Señor. Hermanos, ahí en Colosenses 3:16, ya voy a terminar. Aquí nos habla, primeramente, aquel que les está instruyendo, y también es para ustedes, para todos. Mire, Dios, el mandamiento de Dios, abra la Biblia y muéstresela al que está a su lado. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo, no la del profeta, no la de Maldonado, no la del profeta San Juan de los Palotes, no, hermano. La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? ¿Qué debe de hacer? Habita, controla tu vida, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos, ¿qué dice, hermano? Espirituales. Aún la alabanza, aún los cánticos deben de ser espirituales. Escúchalo bien, hermano. Aquí está el mandamiento de Dios. ¿Cómo sabemos qué tipo de música es corrompida y no es apta para la adoración? Porque aquí dice que la alabanza debe de ser espiritual. Algo que motive tu vida, que adore a Dios, que haya, hermano, versículos cantados, versículos, hermano, que estén penetrando tu vida y te motiven a adorar y compunjan tu corazón para la alabanza y la adoración. Todas las áreas de la vida tuya deben de ser instruidas por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe de abundar en tu vida. Debes de hablar, de tener temas de conversación basados a la escritura. Debes de hablar palabra de Dios, palabra de Dios. La palabra de Dios levanta el ánimo. La palabra de Dios quebranta cadenas. La palabra de Dios trae sanidad, restauración, liberación a nuestra vida. El tema de conversación de un verdadero hijo de Dios es hablar de la palabra. Después dice: abunde. Abunda, tu hermano no se está involucrando, está lleno de la palabra. Mira, hermano, aquí me dice la Biblia esto y esto y esto en el Salmo. En esto nos habla de la unidad, nos habla de... Está fluyendo la palabra de Dios en tu vida para dar vida al que está muerto, porque yo estoy llena de vida de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, vivifica mi vida, levanta mi vida. Cuando viene el ataque de Dios: ¿tú quién eres? No sirves, no esto. Aquí está Dios que me dice: eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres mis ojos, eres mi tesoro, eres grande, porque yo te he hecho grande. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias al Señor por su palabra. No sé si usted le entendió en esta tarde el estudio. Amén. El quinto ministerio va relacionado con el ministerio, hermanos, de servicio, pastor, maestro. Amén.
El don de enseñanza, hermanos, consiste en una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para la comunicación efectiva, hermanos, de la verdad, según debe de ser enseñada. Amén. Ese es el don, hermanos, el ministerio de la enseñanza, el don de enseñanza. Amén. Y ese es el que nos llevará a la vida eterna. Esa es la vida tuya y la mía. Dios no quiere que haya un pueblo ignorante. Si hay enseñanza, si hay discipulado, si hay, hermanos, en todo ha habido en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes, los niños que están tomando el prebautismal, yo creo que han aprendido más, ¿verdad que sí? Aquí traigo unos videos que mi corazón se llena de ver que ellos están exponiendo, hermanos, lo que han estado aprendiendo. Y yo sé que mi trabajo no es en vano, porque la palabra de Dios se queda en el corazón. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Póngase de pie en esta hora. Gracias al Señor por su palabra. El don de la enseñanza es una capacidad sobrenatural. Hay muchos maestros, en la escuela tú tienes maestros que te enseñan, ¿verdad? Lo natural, lo secular, pero este don de maestro es celestial, porque Dios abre las bendiciones, da la sabiduría, el conocimiento